escritor muy joven todavía, con unas cuantas obras ya muy importantes y muy conocidas. De ellas quizá la más importante sea El peso de la noche, pero la obra que en este instante le ha catapultado a una mayor notoriedad es este libro que tenemos aquí en algunas de sus variadas ediciones, Persona non grata. Jorge Edwards fue el primer diplomático hispanoamericano que se presentó en La Habana de Fidel Castro. ¿Eso ocurrió exactamente en qué año? Eso ocurrió exactamente el 7 de diciembre de 1970, a las pocas semanas de haber tomado el poder Salvador Allende, porque uno de los primeros actos precisamente de Salvador Allende fue el de anunciar el restablecimiento de relaciones con Cuba. Con lo cual se producía la primera fisura en el bloqueo general latinoamericano hacia la República Cubana. Ese grupo de escritores me visita con frecuencia, algunos de ellos viven en el mismo hotel donde vivo yo, de manera que nos encontramos en el vestíbulo del hotel, o en el comedor, o en el bar, etc. Y este grupo de escritores, claro, hace observaciones que son muy críticas, a veces que son muy duras incluso, y este tipo de observación es considerado, sobre todo por ir dirigida a un representante de Chile, es considerado ya no como una simple crítica, sino como una especie de traición, como un acto contrarrevolucionario. A partir de ese momento ocurre lo siguiente. A mí me comunican de Chile que debo trasladarme a París para ser ministro consejero de la embajada junto a Pablo Neruda, que va a asumir sus funciones de embajador. Siempre mi envío a La Habana, mi misión en La Habana, ha tenido la naturaleza de una misión transitoria, de una misión breve. Yo voy a abrir el camino para el embajador chileno en propiedad que será aceptado por el Senado chileno y que viajará a La Habana. Entonces, a mí me comunican de Chile que debo salir a París, y en la víspera de mi salida a París soy citado, de una manera un poco intempestiva, soy citado en la noche al Ministerio de Relaciones Exteriores cubano. Se me dice que el ministro de Relaciones quiere despedirse de mí. Y entonces llego al Ministerio de Relaciones y se abre la puerta de la sala del ministro, y en vez de encontrarme al ministro me encuentro al propio Fidel, acompañado de Raúl Roa, el ministro de Relaciones. Entonces Fidel me plantea todo este problema, me plantea su disgusto por mi contacto con los escritores, a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. Mi reacción, mi respuesta es decirle: primer ministro, yo considero que los escritores han sido críticos de ciertos aspectos de la revolución, pero que no han sido agentes de la contrarrevolución. Yo creo que un gobierno socialista debe admitir esta diferencia, que es una diferencia fundamental. Una cosa es el agente que trata de destruir el sistema por todos los medios, y otra cosa es el hombre que piensa, que reflexiona y que considera que determinadas medidas están mal o están menos bien de lo que podrían estar. Y vamos a irnos a esa etapa que me parece apasionante de su vida junto a Neruda en París. Conocí a Neruda el año 53, cuando él regresó a Chile de un periodo de destierro que tuvo, en la época de González Videla, del presidente González Videla. Lo conocí entonces y hemos sido siempre muy amigos hasta el día de su muerte, fuimos muy amigos, y él insistió mucho para que yo lo acompañara en París en esa embajada que yo ya había conocido antes como secretario de embajada. Y yo creo que él quizás se hacía ciertas ilusiones sobre la posibilidad de ser embajador ante un gran país como Francia, y al mismo tiempo de ser poeta, de desarrollar su actividad literaria. Yo lo previne mucho sobre esto. Le dije que no se hiciera ilusiones. Le dije que lo único bueno de las embajadas era el whisky, pero que fuera de eso no había nada que valiera la pena como para un desplazamiento tan grande a su edad y todo eso. Él insistió, él quería representar a Chile en Francia, él quería defender al gobierno de Allende en un país que él conocía tan bien como Francia. Pero fue una experiencia para él muy difícil, una experiencia muy dura. Él se dio cuenta de que la diplomacia tiene servidumbres muy grandes, que él no sospechaba después de haber sido solamente cónsul en países lejanos, digamos. Y creo que eso en cierto modo contribuyó a acentuar su enfermedad. Y al final él tuvo que retirarse ya de París y regresar a Chile.
Ahora, fue un periodo que permitió comprender muchos de los problemas de la unidad popular en Chile, ese nuestro en Francia. Porque en Francia se concentró toda la discusión nuestra sobre nuestra deuda externa con el conjunto de los acreedores internacionales de Chile. Y en Francia también se realizó el proceso de las grandes compañías del cobre contra el Estado chileno, de las grandes compañías norteamericanas que habían sido nacionalizadas por el gobierno de Allende. O sea que estaban ustedes, dos intelectuales, dos poetas, dos escritores, librando quizá una de las batallas más difíciles de su país. Una de las batallas más difíciles. Nosotros estábamos frente a las dos grandes compañías norteamericanas que tenían frente al problema chileno enarbolada la bandera de la piratería, como dijo Neruda una vez en una conferencia de prensa. Usted que conoció tanto y también a Neruda, ¿es cierto que Neruda tenía siempre una enorme nostalgia de España? Neruda es un hombre que siempre recordaba sus años de España con afecto, con un afecto muy profundo. Por ejemplo, su imagen de Federico García Lorca, sus anécdotas de Federico García Lorca eran siempre extraordinarias, siempre muy vivas. Su recuerdo de Rafael Alberti, su recuerdo del barrio de Argüelles, su recuerdo de los libreros de Viejo de Madrid, que él conocía muy bien. Él tenía viejas ediciones de Quevedo, que había conseguido en esos años en Madrid y con que él viajaba a todos lados. Por ejemplo, tenía una edición, tenía un Quevedo en edición, en una edición que no sé si sería primera, pero que era una de las primeras, que lo acompañó siempre en París, que estaba al lado de su escritorio. Viajaba con él. Viajaba con él. Su recuerdo de Viñamediana, sus anécdotas sobre su investigación histórica de estos personajes eran anécdotas extraordinarias. Él tenía un deseo de regresar alguna vez a España. Sus últimos años fueron años entonces de mucha amargura. Sus últimos años, bueno, yo diría una cosa, él era un hombre de mucho coraje y mucho ánimo. Era un hombre muy animoso, era un hombre de muy buen humor siempre. Era un hombre que cuando estaba en confianza era muy ameno y divertido. Tenía algo de niño. A él le gustaba salir de noche y divertirse, y le gustaba hacer fiestas y disfrazarse, por ejemplo. Y estaba siempre haciendo bromas, y tenía algo de infantil en el sentido en que los poetas son niños. Por ejemplo, él una vez pasó por una juguetería de París y vio un gran león artificial, ¿no? y lo compró inmediatamente. Dijo que no podía vivir sin ese león y lo colocó al lado de su escritorio y siempre tenía ese león al lado. Una vez fue entrevistado por una televisión después de obtener el premio Nobel y él hizo saludar al león en la televisión. Bueno, él hacía estas cosas. Pero claro, él también tenía una cierta amargura. Él tenía una cierta amargura de ver cómo se deterioraba la situación en Chile, cómo el ataque que recibía el gobierno de Allende era un ataque muy fuerte, muy implacable. Él veía precisamente ese ataque en el bloqueo que se producía en Francia, que producían los países de acreedores de Chile, sobre todo Estados Unidos, al crédito chileno, y él se daba cuenta muy bien de las consecuencias de eso, porque era un hombre que, siendo un poeta, tenía un buen sentido bastante curioso. Tenía un buen sentido, por ejemplo, no era un conocedor en detalle de la economía, pero tenía un buen sentido frente a los problemas de la economía. Tenía un sentido práctico que provenía más bien de una intuición fundamental que de un conocimiento tecnocrático, digamos.